Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a empezar una serie de videos de circuitos impresos. Es una serie de videos que vengo anunciándoles hace mucho tiempo. Hay mucha gente que me viene preguntando por Instagram sobre todo, o por los comentarios de YouTube, ¿no? Precisamente. Lo que yo voy a hacer es empezar con ustedes el curso y obviamente no lo voy a hacer como en la facultad, porque en la facultad tenía 4 horas por día para hacerlo y es completamente ridículo hacerlo en YouTube con esa cantidad de tiempo porque no queda ni el loro acá. Entonces, lo que voy a hacer es recortarlo o ir directamente al objetivo que queremos ver. Y bueno, de esta manera ustedes van a poder consultarme todo lo que quieran, tanto en el grupo de Facebook como en los comentarios de los videos, como ustedes quieran. Si lo llevan al grupo de Facebook, lo que tiene de bueno es que van a encontrar otras personas que pueden también sacarle dudas a ustedes. Bueno, este curso va a empezar en distintas unidades. Yo voy a hablar desde lo más básico, que es el entorno de trabajo de Eagle, el nuevo entorno de Autodesk, hasta la parte más compleja, que es hacer diseño de circuitos impresos en multicapa, con líneas de transmisión, etcétera, que tal vez no le interesen a muchos, pero van a ser los últimos videos, lo cual al que le interese se quedará. Vamos a pasar en el medio por lo que vendría a ser el diseño del esquemático, el diseño de las nets para poder crear un PCB a partir de las nets, el autorruteo de Eagle, el autorruteo de terceros. Hay herramientas de terceros que son para autorrutear, que son más optimizadas. Vamos a pasar también por el área de análisis eléctrico. Vamos a pasar por el área de análisis de reglas eléctricas, cómo crear las reglas, los tan famosos DRC del circuito impreso. Vamos a crear componentes, footprint también, para aquellos componentes que no tengamos la biblioteca. Les voy a enseñar a poner bibliotecas externas que Eagle tiene para tirar para arriba. Si hay un programa de diseño electrónico que tiene bibliotecas, es Eagle. Tiene cualquier cantidad. Y vamos a hacer también un proyecto de cero desde el circuito, partiendo desde el datasheet del integrado que queremos usar, hasta los archivos Gerber para mandar a hacer a una empresa de circuito impreso. Así que vamos a tocar todos los temas necesarios que yo creo que les van a llegar a servir. Y si a ustedes se les ocurre algún otro tema que tocar, me avisan y lo podemos tocar. Alguna duda sobre el programa también. Alguna herramienta, alguna cosa que ustedes necesiten. Por ejemplo, acá tenemos una placa sin poblar de un Raspberry Pi. Bueno, Raspberry Pi es una placa de desarrollo, no voy a entrar en el tema, pero lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, tenemos el Raspberry, que es la placa del medio, y adentro tenemos acá, por ejemplo, esto que está acá no es B-Scoring, pero es una especie de crepatch que le hicieron bastante grande. Es un recorte para que haga un drill, como vendría a ser una capa milling de CNC, por ejemplo, que es una herramienta que corta. La capa milling es para recortar. Ya le pongo el nombre que lo tiene en Eagle para que ustedes vayan familiarizándose. Pero bueno, la capa milling es para recortar. Lo que va a hacer es recortar la placa y dejar estos puntos acá. Esto es un panel para hacer un panelizado. Usualmente los panelizados son de más de una placa. No es un panel con una PCB adentro, sino que es un panel grande con varios PCB adentro. Y eso es así porque en una isla de montaje superficial se manda el panel completo, y ese panel completo lo que hace es albergar adentro todos los PCB donde se van a ir montando los componentes, la deposición de estaño, etc. Acá podemos ver marcas fiduciales. Estos puntos que están acá son marcas fiduciales. Esto es para que la máquina, para que la cámara de la pick and place pueda reconocer en dónde está parada y de esa manera pueda orientarse un poco para ver dónde están los componentes. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el medio un componente del tipo VGA, un encapsulado VGA, en donde necesariamente tenemos que tener capas, layers intermedios para poder acceder a estos pines, porque no hay otra forma de accederlo. O sea, con una sola capa o con dos capas no podemos acceder a esta densidad de pines que tenemos abajo. Este video está patrocinado por PCBWay, servicio de prototipado de PCB, solo $5 por 10 PCBs, y cada nuevo miembro recibirá un bono de $5, más servicio express de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde $88, más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. Bueno, las tecnologías de circuitos impresos. Existen varias tecnologías de circuitos impresos, pero bueno, vamos a hablar de las más conocidas. Por ejemplo, FR2, FR3, FR4.
FR es el retardante de la flama. ¿Qué quiere decir? Si se incendia nuestra placa, si se prende fuego, ¿cuánto tarda en prenderse fuego? O el goteo que genera, en realidad el ensayo que se hace es prenderla a fuego, dejar gotear la placa y ver si la gota se mantiene prendida una vez que cae al piso. Por ejemplo, si la placa la tenemos en un gabinete, el gabinete es plástico, se prende fuego por temperatura, por lo que sea, gotea esa placa y esa gota que cae al fondo del gabinete, si se mantiene prendida a fuego, cuánto tiempo se mantiene prendida a fuego, si ese tiempo permite que el fuego se expanda y prenda fuego el gabinete. Viene de ahí. El FR2, FR3, FR4, etc. Después tenemos SEM. El material SEM 1, 2, 3, 4, 5, es el material epoxi. Es el típico material epoxi. Cuando ustedes compran una placa epoxi, es usualmente material SEM. ¿Qué pasa? Este SEM no es el que se suele vender en cualquier lado, es el que compran a fabricadoras de PCB, por ejemplo una fabricadora tipo PCBWay, les va a fabricar un circuito impreso y ustedes le pueden pedir tipos de placa y supuestamente tienen una certificación internacional que están usando FR tanto, SEM tanto, etc. Después tienen el FPC, que es el circuito impreso flexible. El circuito impreso flexible es el típico circuito impreso naranja, que ustedes lo pueden doblar. Además, el flex, que le dicen a los celulares y demás, es un FPC. Después tenemos los circuitos impresos de RF, que los circuitos de RF usualmente también se usan para aplicaciones médicas, para aplicaciones de aviación, de automóviles, etc. Depende en qué estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en RF se usa mucho el tipo Roger. El PCB tipo Roger es un PCB blanco que tiene una particularidad de mantener un epsilon determinado de circuito impreso en el sustrato para que no nos joda con la alta frecuencia. Después tenemos los que son materiales industriales o militares, que es el RT o el Duroid, que son, obviamente si es militar, tiene un grado de estrés mucho mayor al resto, entonces tiene que soportar temperatura, estrés mecánico, que se doble, etcétera, y no se rompa nada. Después tenemos los de alta potencia, que son los HTC. Los HTC usualmente los van a encontrar en placas de potencia, variadores de frecuencia, de motores, dimmer de alta potencia, todas aplicaciones industriales básicamente. Bueno, después tenemos los de aluminio, los que van a encontrar en la luminaria LED, por ejemplo, que es un PCB de aluminio donde, aparte de ser un PCB, cumple la función de disipador térmico. Y ahí es donde van a aprovechar para montar circuitos LEDs y demás. Bueno, en cuanto a la fabricación industrial, nosotros lo que vamos a tener en cuenta para decirle a nuestro fabricante es, bueno, la cantidad de layers que vamos a usar, por ejemplo, depende del proyecto. Si vamos a hacer un proyecto muy simple, un proyecto complejo, va a tener más o menos layers. Después las dimensiones, el tamaño del PCB, el espesor puede ser entre 0,4 milímetros hasta 2 milímetros. Por ejemplo, 0,8 milímetros podría ser una memoria RAM, por ejemplo, que entra dentro de un zócalo especial, que es finito, o un circuito, o una plaqueta que va a ser PCI Express. Y una placa más ancha puede ser 1,6 milímetros, que es el estándar, o más ancha todavía si va a manejar potencia o una rigidez mecánica. El color de la máscara de antisoldado, hoy en día hay una gran variedad y depende mucho a gusto del diseñador, ¿no? Si mi empresa hace todo de color rojo, yo pongo una máscara roja. Si hace todo de color violeta, pongo una máscara violeta. Como hace, por ejemplo, Adafruit o Sparfan, que te ponen color violeta, rojo, depende de la marca. Después tenemos las terminaciones del circuito impreso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes habrán visto si mandaron a hacer PCBs a algún lado donde van a leer HASL, Hassel, que viene a ser Hot Air Solder Leveling, que quiere decir nivelación de soldadura aire caliente. Este tipo de cosas son para mandarlo a hacer. No tiene nada que ver con lo que van a hacer ustedes en su casa. Después tienen el mismo, pero ROS. ROS es la restricción de sustancias peligrosas, que también lo van a haber visto en el estaño, sin ROS, etc. Después ENIG, que es la inmersión de oro. Este ENIG sirve si van a hacer, por ejemplo, pines de programación en una placa, pogo pins, donde van a tener un contacto un contacto mecánico con la placa, con algún conector, y eso va a tener un desgaste. Entonces pueden ponerle una terminación de inmersión de oro. Después el peso del cobre, 1 onza, 2 onzas, etc. Eso va a ser también el espesor que le van a dar, el thickness al cobre. Después tenemos terminales de oro o gold fingers, que son los conectores de borde. Por ejemplo, una placa PCI, una placa AGP, el cartucho del Family Game del Sega, que tenía conectores en la misma placa, en el mismo circuito impreso, un puerto USB,
ustedes vieron que hay puertos USB que están hechos con el mismo PCB. Bueno, usualmente se hace Goldfinger para que esos pines que van a estar en contacto con un conector no se desgasten tan rápido. Y después tenemos los materiales que ya vimos antes, FR, SEM, FPC, RF, etc. Ahora viene la parte donde vamos a hablar sobre fabricación hogareña. Por ejemplo, tenemos dos métodos muy comunes, la fotolitografía y la sublimación. ¿Cuál es el más barato y el más común? Sublimación. ¿La sublimación cuál es? Es donde ustedes agarran la plancha, imprimen en un papel fotográfico o en un papel de revista, imprimen con una impresora láser, lo apoyan sobre el PCB, le dan con la plancha, transfieren el tóner con el calor y después pasan al ácido y demás. Esa es la sublimación típica. Después tenemos la fotolitografía, que es con rayos UV, que son placas sensibilizadas, fotosensibles, que ustedes tienen que imprimir sobre una filmina transparente, etc. Por ejemplo, esto es la fotolitografía. Como se puede ver, tenemos una placa, una filmina transparente o un acetato donde ustedes imprimen, sensibilizan la placa con ultravioleta y luego esa sensibilidad queda impresa en el material que tenía pegado el PCB. Lo pasan con el ácido y queda la placa terminada. Y la sublimación es con la plancha. Ustedes planchan, o sea, imprimen en un papel fotosensible, planchan, después lo ponen en agua para que el papel se vaya destruyendo solo, lo sacan y con el ácido queda la placa terminada. Bueno, después tenemos lo que vendría a hablar de PCBs de potencia versus RF o señales débiles. Por ejemplo, esto ya lo expliqué, voy a pasar directamente a las imágenes. Y acá tenemos, por ejemplo, un PCB de potencia. Pueden darse cuenta que primero tenemos pistas anchas, que esto en Eagle los vamos a hacer con polígonos. Son pistas diseñadas con polígonos. Y tenemos acá, en realidad, lo que vendría a ser esta capa de estaño, es porque en este sector donde ustedes ven estaño, hay una restricción de máscara antisoldado. La máscara es todo lo verde que ustedes ven. Pero en este punto se ha hecho una restricción de máscara, lo digo así para que ya vayan teniendo en cuenta cómo se llama en el Eagle. Hay una restricción de máscara en donde acá no va a haber máscara antisoldado y pueden depositar estaño. De esa forma le dan más espesor a la pista y de esa forma la pista soporta más potencia. Después tenemos agujeros acá, fíjense en estos recortes, esos son creepage. Los creepage son para que no salten arcos eléctricos entre una pista y la otra. Básicamente se agrega un dieléctrico de aire en el medio, que vendría a ser el agujero por donde hay aire, para que aumente la resistividad eléctrica en este lugar y de esa forma, si existe un nivel de tensión elevado, no salte un arco y no se produzca un cortocircuito, donde tenemos conducción eléctrica y tenemos riesgo eléctrico para alguien que esté tocando esta placa. Después tenemos los PCBs de alta velocidad. Bueno, este es un PCB de alta velocidad, esto es una placa de un LNB, es un bloque de bajo ruido, que es para una antena parabólica. Y acá tenemos, como pueden ver, estos son filtros, son patch filters se llaman. Estos son filtros demonio, por ejemplo. Y acá tenemos otro tipo de filtros, como se puede ver, hay separación entre cada uno, son capacitores en realidad. Y bueno, es un filtro de RF, esto funciona con mucha frecuencia, por eso pasa así, pero fíjense en que tenemos un montón de true holes, acá que están uniendo la capa arriba con la de abajo para disminuir las capacidades que existen en el PCB y mantener la tierra separada. Y podemos ver también que hay como compartimentos de circuito. Por ejemplo, estamos encerrando un circuito con compartimentos con la parte de metálica que ven acá, blanca o plateada. Estamos encerrando distintos circuitos. Eso se hace también como para ponerle arriba después en esta placa un shield. Un shield de RF, un RFI, un EMI, etc. Y señales débiles, como puede ser esto, que puede ser un osciloscopio. Fíjense en que tenemos grupos. Bueno, aparte de que tenemos una gran malla de GND que nos recubre todo el circuito, tenemos separaciones. Fíjense en esta línea que separa la parte digital de la analógica, es importante. Fíjense en que tenemos grupos, por ejemplo ven un grupito acá de componentes separado a otro grupo acá de componentes. Se trata de separar, de hacer aislaciones entre distintas etapas. Pero bueno, es algo que vamos a ver también más adelante cuando diseñemos algo más elaborado. Acá están los shields, los EMI o RFI, que son de filtros electromagnéticos o de RF. Fíjense en que están soldados en el circuito impreso. Recordemos lo que teníamos antes, por ejemplo acá. Ven donde está toda la parte de los true hole y la parte metálica. Acá arriba podríamos meter, arriba de cada una de estas, un shield, como para tapar. Y bueno, estos agujeros que tienen acá, que obviamente ustedes estarán diciendo, bueno, pero por acá entra RF y no. Entra RF, sí, seguro entra RF, pero entra RF múltiplo de su longitud de onda. Lo cual, si yo tengo que pasar una norma
si yo tengo que pasar una norma eléctrica para que no tenga ruido este circuito, yo lo que hago es, a mí me interesa que no pase, por ejemplo, no sé, 1 MHz o 1 GHz de frecuencia, y bueno, si este circulito es mucho más chico que 1 GHz, que la longitud de onda de 1 GHz, entonces garantizo que no va a pasar 1 GHz por este agujero, van a pasar armónicos muy superiores, pero los armónicos muy superiores van a tener una amplitud más baja, lo cual no me va a molestar. Bueno, este ha sido el inicio de una serie de videos para el diseño de circuitos impresos con Autodesk Eagle. Y si ustedes quieren ya pueden ir bajando el programa. El programa tiene una versión gratuita que tiene algunas restricciones muy básicas como el tamaño de la placa, que solo puedes trabajar en 2 capas, etcétera. Pero para lo que es el curso nos va a sobrar. Así que ya si quieren bájenselo. No se olviden que yo voy a subir este video en paralelo a los demás. No es que voy a hacer... Yo subo un video por semana a YouTube y este sería un quinto video, por decir. Si el del mes tiene 4 semanas, este sería un video extra que se va a intercalar. No es que lo voy a suplantar con otros. Así que lo digo para que se queden tranquilos aquellos que no les interesa el curso. No tiene nada que ver con los demás videos. Pero bueno, lo voy a subir porque hay mucha gente que le interesa. Y bueno, no se olviden de registrarse si les interesa este video y los demás. A mí me ayuda eso, los likes, las suscripciones y demás. Así que nos vemos en otro video y muchas gracias. Chao.